palabra de Dios como una guía, como una brújula para que nos va guiando, que nos va encaminando hacia la patria celestial. La Escritura nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Y este poderoso mensaje de la palabra del Señor, este poderoso mensaje nos habla acerca de cómo nosotros nos presentamos delante del Señor. Allí en el Antiguo Testamento, los sacrificios se hacían en el altar del templo o en el altar del tabernáculo, y la ofrenda eran ofrendas del todo quemadas, se ponían sobre el fuego, sobre la llama, y esa ofrenda era consumida. Así que la exhortación del apóstol Pablo es para que nosotros mismos como personas seamos presentados delante del Señor. Y un siervo de Dios lo dijo en una ocasión, que nuestra vida se pueda consumir en el altar de Dios. Que nuestra vida pueda estar sobre el altar de Dios y se consuma para Él. Allí en 1 de Tesalonicenses dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se hayan hallados irreprensibles para la venida del Señor. Ahora, cuando nos enfocamos aquí, en el verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo ponemos allí, delante del Señor, y luego el paso siguiente que nos muestra la Escritura es que no debemos adoptar o conformar o tomar la forma de este siglo. Y cuando aparece la palabra siglo, es una palabra en sentido ético, es una forma de vivir de este mundo en este tiempo. Dice: no tomemos la forma de vivir del mundo en este tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra lucha está aquí en la mente. Nuestra lucha está en la mente. Ese es el campo de batalla, del creyente. La lucha en la mente, en nuestros pensamientos. Muchas veces van a ser obstáculos en el avance de nuestra carrera como creyentes. No os conforméis, no tomen la forma de vivir de este mundo, sino transformaos, cambien de forma. La forma de pensar es lo que nos muestra la Escritura. Y hay un texto que aparece en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, donde dice que las armas de nuestra milicia, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tanto el pasaje que leímos allí en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, como el texto de 2 de Corintios 10, 4 y 5, van apuntando hacia el pensamiento, Y hay un proverbio que no recuerdo exactamente en el lugar donde se encuentra, dice: como es el pensamiento del hombre,
así tal cual es Él. Lo que el hombre piensa, eso es. Lo que el hombre piensa, eso es. Y un filósofo, Platón, dijo exactamente así: la vida del hombre gira en torno a lo que piensa, mayormente respecto de lo que piensa de Dios. Así que nuestra perspectiva de Dios va a regular nuestro pensamiento. Y eso a todo nivel, eso a todo nivel. Cuando el hombre natural, el hombre que no ha tenido un encuentro con el Señor, va a decir, no, yo creo en Dios, pero hace un Dios en su mente, hace un Dios a su manera, hace un Dios a su manera de pensar, lo acomoda a sus principios, lo acomoda a sus deseos, lo acomoda a lo que él necesita. Es un Dios a su manera. No es un Dios conforme a la Escritura. El apóstol Pablo dice, por el Espíritu de Dios, no tomen la forma de vivir de este mundo. No tomen la forma de vivir de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento. ¿Qué significa eso? Tener una nueva mente, tener una nueva manera de pensar. Hay pensamientos adquiridos que vienen de una instrucción en el hogar. Hay pensamientos adquiridos que son recogidos de afuera, de las amistades, de la influencia que podamos tener externa. Hay pensamientos que vienen de parte de Dios para el hombre, la instrucción. Pero hay pensamientos también que vienen del maligno, del enemigo de las almas. Y va a transformarse eso en un campo de batalla, Hay un combate de pensamiento dentro del hombre. Tal vez estoy entrando en un terreno que Felipe Leighton lo maneja mucho mejor que yo, ¿ya? En cuanto a la psicología. ¿Ya? Pero lo que la escritura nos muestra, desde el verso 33 del capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, verso 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. La mente de Dios, inescrutable, insondable. ¿Quién la entiende? Dice allí la Escritura, así que hermanos, cuando está exponiendo el mensaje, ruega por la misericordia de Dios que presenten el cuerpo en sacrificio vivo, ante el Dios que todo lo conoce, Mire, al enfrentarnos a la eternidad, cuando llegue el momento de hacer la raya para la suma, como decimos coloquialmente, allí no habrá excusa. Allí no podremos decir lo hice por esto o por aquello. Solamente quedará la palabra de Dios, la mente de Dios, y quedaremos sin excusa delante del Señor. Quedaremos sin excusa. Así que nuestra mente es como un jardín. Nuestra mente es como un jardín, donde hay diferentes cultivos, donde se cultivan diferentes cosas, diferentes pensamientos. Y de esos pensamientos van a brotar acciones. Y de esas acciones van a brotar conductas. Y nos vamos a conducir de una manera. Por eso es que el Señor, cuando llama al hombre, cuando nos llama para hacernos una nueva creación, para cambiarlo todo.
Hay personas que piensan y dicen, bueno, yo voy a mejorar un poco y ahí voy a venir al Señor cuando esté un poquito mejor, cuando deje estas malas costumbres, cuando deje este vicio, cuando deje el cigarrillo, cuando deje el alcohol, cuando deje la droga, entonces yo voy a venir al Señor. Y el Señor nos llama para venir tal como somos. El Señor va a trabajar en nosotros, haciéndonos una nueva criatura, como lo hemos mencionado en otras reuniones. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, os daré un corazón nuevo, pondré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, nos dice la Escritura. Ahora, cuando exponemos la palabra de Dios, yo quiero decirte a ti que tal vez estás lejos, a ti que no conoces la palabra de Dios, que tú formas parte del propósito divino. Tú y yo formamos parte del gran propósito de Dios. La Escritura dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean salvos. Formamos parte del plan de Dios. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Tiene un propósito con tu vida y tiene un propósito con mi vida. El que comenzó la obra, nos dice la Escritura, en vosotros, la concluirá o la perfeccionará para el día de Jesucristo. Cuando leemos el Salmo 139, leámoslo, Salmo 139. Salmo 139 dice así. Verso 13 y 14. Dice, este es el salmo de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dice, porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tu pensamiento, cuán grande es la suma de ellos. Interesante, porque el Señor, nos dice la Escritura, nos formó. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nadie está de más en esta tierra. Nadie vino por casualidad. Nadie es un descuido de la naturaleza. Nadie está así porque fue un error. Nadie es un error al venir a esta tierra. El Señor tiene un propósito, somos una obra formidable, una obra maravillosa de Dios. Y Dios te hizo a ti a propósito y me hizo a mí a propósito. Somos únicos, somos hechos a la imagen del Señor. No somos un accidente, no vinimos aquí al azar. Así que, querido amigo, tu vida tiene propósito, tu vida tiene propósito. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. Y Dios tiene un trabajo preparado para ti y para mí. Dios tiene algo que hacer con tu vida. Tiene algo que hacer con tu vida. Y el Señor quiere hacerlo y debe permitir que el Señor lo haga. Primero, para que esto ocurra, debes venir al Señor, entregar tu vida a Cristo, lo que nos muestra la Escritura. Ahora, nuestra vida importa. En Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10 dice así. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, esta carta a los Efesios es una carta escrita para la iglesia en Éfeso, para creyentes. Pero si lo vemos en los dos sentidos, cuando vemos allí en el Salmo 139 que el Señor formó nuestro cuerpo. El Señor formó nuestro cuerpo, nos hizo. Y la Escritura allí en el libro de Génesis nos dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. El cuerpo, nuestro cuerpo. Él formó nuestras entrañas. Él conoce cada célula de nuestro cuerpo. Conoce exactamente lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Conoce nuestros dolores, absolutamente todos. Absolutamente todos. Pero luego, que cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón, nos dice la Escritura que fuimos hechos, creados en Cristo Jesús. La nueva creación. La nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Quizás tú pienses que ya no hay tiempo, que ya no es el momento para cambiar. Quizá piense que han pasado muchos años y has perdido mucho tiempo. La Escritura no nos dice eso. Hubieron hombres de Dios como Abraham, que fue padre a los 100 años. Moisés, a los 80 años, el libertador del pueblo de Israel, sacó a Israel de Egipto. Nunca es tarde. El Señor nos llama para cumplir su propósito en nuestras vidas. Si consideramos la vida de José, por ejemplo, José, un joven de 17 años, y el resto de su vida lo vive en Egipto. Lo vive en Egipto para ser aquel que tenía preparado el Señor para preservación de vida y salvar así a mucho pueblo. El Señor nos puede usar. El Señor nos va a llamar para ser instrumentos útiles en sus manos. Tu vida y la mía tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Dice que aquí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora como un instrumento, como una herramienta en las manos del Señor, debemos dejarnos usar. Debemos dejarnos usar. Mire, en cierta ocasión leí o escuché a un hombre que dijo, ¿qué sería de la vida de David si no hubiera mediado el pecado? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué sería de nuestra vida? De nuestra vida en santidad. ¿Cómo el Señor nos usaría poderosamente andando en santidad? ¿Podría el Espíritu Santo de Dios hacer maravillas con nosotros y por nosotros, a través de nosotros? Porque la obra de Él, la gloria no es del martillo, sino es del carpintero. Así que somos el instrumento en las manos de Dios. Pero el Señor quiere vasos limpios, vasos de honra, dice allí en la segunda carta de Timoteo, el Señor quiere vasos de honra, pero quiere usarnos poderosamente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la victoria? ¿Dónde vamos a encontrar para ser vencedores? Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5,
5:8. Romanos capítulo 5, verso 8 dice así. Cuando nos miramos y miramos nuestra naturaleza, cuando vemos que el Señor nos hizo, que sus manos nos formaron, que Él nos formó y formó nuestras entrañas, y todo lo que venimos viendo, y vemos que habiendo caído, habiéndole fallado al Señor, nos dice aquí en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la versión de 1909 dice, mientras aún estábamos pecando. Mientras aún estábamos pecando, el Señor nos ve desde la eternidad. Y cuando Él está en la cruz, mira hacia adelante y mientras aún estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Habiendo caído, habiendo fallado, el Señor quiso morir en nuestro lugar. Y ahí el Señor obtuvo la victoria en nuestro lugar. Y nos dice más adelante en la carta a los romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos la victoria a través de la cruz. El enemigo de las almas allí en el principio, le dice al hombre, con que Dios os ha dicho, le dice a la mujer, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho, les está mintiendo, no te puedes fiar de Dios. Y eso es lo que el enemigo pone en nuestra mente a veces, pensamientos que vienen a nuestra mente. Que tengo que ayudarle a Dios, que tengo que hacer yo algo por Dios para poder sacar adelante mi proyecto. Y debemos dejar que el Señor obre. El Señor está como poderoso gigante a nuestro lado y Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Y somos más que vencedores por medio de Él. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Y aquel cuyos pensamientos son insondables, que son inescrutables, sus caminos, como leímos allí en el capítulo 11, verso 33, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Y el Señor lo ve todo, lo conoce absolutamente todo, nos mira desde allá. Y antes que nuestro pensamiento esté en nuestra mente, y antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya lo conoce absolutamente todo. Sabe las veces que caímos y sabe las veces que vamos a caer. Sabe las veces que vamos a fallar. Él lo conoce absolutamente todo. Pero aún así tiene un propósito para tu vida y la mía. Lo tiene. Ahora, en la cruz del Calvario tenemos perdón. En la cruz del Gólgota podemos saber que somos más que vencedores. No debemos vivir con la sensación de la culpa. El Señor llevó nuestras culpas. No dejemos que el enemigo nos acuse y que nos haga sentir derrotados. Somos aceptados y amados por el Señor. Así dice la carta a los Efesios. Somos aceptos en el amado, aceptados en el amado, aceptados en Jesucristo. Ahora, puede que tú tal vez no sientas que llegas a la medida, que no llegas a la altura, que no cumple los requisitos. El enemigo de las almas muchas veces viene a nuestra mente y viene diciéndonos que estamos dando la hora, que mejor nos dediquemos a otra cosa. Pero estos pensamientos nos paralizan. Debemos contemplar la cruz. Debemos mirar al Señor Jesucristo. Siempre recuerdo ese himno que dice, oh peregrinos que al cielo vais. Siempre
Mirad a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos allí, en la cruz. La cruz, en la cruz, el Señor venció. En la cruz el Señor nos llevó. En la cruz el Señor pagó nuestro rescate. Allí el justo murió por nosotros los injustos. Allí nosotros pusimos nuestra carga. Allí nosotros entregamos lo que estorbaba. Allí lo pusimos a los pies de Jesús y Él llevó allí sobre la cruz. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53, perdón, capítulo 53. Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Cargó nuestro pecado. Se pagó la deuda. El Señor exclamó, consumado es. La deuda está pagada, la deuda se saldó. No debemos sentirnos culpables. El Señor lo pagó. Los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, nos paralizan, nos quitan el gozo, nos alejan de Dios y finalmente nos destruyen espiritualmente. La cruz va a definir tu valor, querido hermano, querido amigo, que tú estás aquí en la plataforma escuchando esta palabra. Esta es la realidad. En la cruz del Calvario se pagó el precio de nuestro rescate. La deuda se canceló. Ahora todo aquel que cree esta verdad es hecho una nueva criatura. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando ordenamos nuestros pensamientos en la voluntad del Señor, vamos a tener una nueva manera de pensar. En la carta a los Efesios, capítulo 4. La carta a los Efesios, el capítulo 4 dice así. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es exactamente lo mismo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento. Renovar la mente. Es un cambio de mente. Ahora allí en la primera carta de los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 16, si no me equivoco, capítulo 2, verso 16 de esta carta a los Corintios, dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debe haber un cambio de mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder tener la mente del Señor. Y es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La cruz del Calvario nos introduce en una nueva realidad. Nos va a encaminar con una nueva perspectiva. Somos linaje escogido. Una vez que hemos sido adoptados por Jesucristo, somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Somos linaje. Cuando el enemigo venga susurrando a tu oído, podemos llevarlo a la escritura y decirle: soy linaje escogido, real sacerdote. Soy un sacerdote de Dios y tú lo eres también. Y debemos colocarnos en la posición que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha otorgado. Pertenecemos a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, la iglesia. El pueblo adquirido por Dios. Porque el Señor pagó el precio, pagó el rescate, nos hizo nuevas criaturas. Somos sirvientes del Rey. Somos siervos del Rey. Y debemos actuar como viviendo en el palacio. Como viviendo en el palacio, sirviendo al Rey. De esta manera debemos conducirnos. Con una conducta similar, con una conducta de acuerdo. Debemos ponernos en la posición de dignidad en la que el Señor nos ha otorgado. Cuando miramos al Señor, podemos decir que hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es la revelación de Dios. Y el Señor Jesucristo ha querido venir a morar en nuestros corazones. El Señor es la revelación de Dios. Como es Dios, es Jesús. Como es Jesús, es Dios. Así que cuando le miramos a Él, cuando aprendemos de Él, aprendemos de Dios. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando recibimos al Señor, cuando creemos en el Señor, podemos nosotros doblegar nuestra rodilla, como dice Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Doblar la rodilla delante del Señor. Podemos postrarnos delante de Él. Él es el todo para nosotros, los creyentes. Podemos decir que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es nuestro amo, es nuestro dueño, es nuestro hacedor. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él me hizo. Tú formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, Señor. Tú me diste esta mente, tú me diste mi rostro, tú me diste mis ojos. Y a veces nos miramos al espejo y pensamos que podíamos ser mejores, podíamos podía el Señor habernos hecho de otra manera, con otro color de ojos, con otro físico. Y despreciamos lo que somos, pero somos hechos por la mano del Señor. El Señor nos dio cada célula, cada órgano nuestro lo hizo el Señor. Y lo hizo para que nosotros le honremos así. Le honremos así. Algunos más altos, otros más bajos, otros más gorditos, más flaquitos. Pero el Señor nos hizo así. Para alabar y para bendecir su nombre. Ahora, cuando miramos al Señor, el Señor ascendió a los cielos, es cierto, pero está en nuestros corazones por su Espíritu. Y somos hechura suya, como dice allí Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor transformó nuestra vida. Y toda la vida de pecado, la vida pasada, nos dice la Escritura que Él cambió nuestro lamento en baile. Cambió el lloro en gozo. Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Y aunque pudiéramos estar tal vez pasando situaciones aflictivas, las pasamos con el Señor. Ese es nuestro consuelo. Eso es lo que el Señor nos ha otorgado. Ahora,
las cosas a veces no siempre saldrán como queremos. No siempre las oraciones van a ser respondidas a nuestro antojo. Quisiéramos que todo fuera respondido como nosotros queremos, pero el que nos creó, el que nos hizo, sabe el final desde el principio y sabe lo mejor para nuestra vida. Sabe lo mejor para nuestra vida. Él va a convertir nuestro mal en bien. Lo que pudiera haber sido mal, por ejemplo, para John Bunyan, que fue a la cárcel allí, tuvo una cantidad de años preso por la causa del Señor. Allí sus escritos han sido la edificación de millares. Y así también, lo que fue el pozo para José, vino a ser preservación de vida para muchos. Lo que fue el desierto para Moisés, vino a ser la liberación para el pueblo de Israel. Porque allí en el desierto aprendió Moisés a pastorear las ovejas. Aprendió a pastorear el rebaño que el Señor le habría de dar para llevarlo por el desierto luego. Y lo que tú estás viviendo o lo que yo estoy viviendo va a redundar siempre para bien. Somos sirvientes del Rey. Nos postramos delante del Señor. Y el Señor conoce todo lo que nos sucede, absolutamente todo. La cruz de Cristo nos dio la victoria. Y volviendo atrás, en el capítulo 12 de Romanos, para concluir el mensaje en esta noche. Romanos capítulo 12. Considerando lo que nosotros somos, considerando lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, considerando que sus juicios son insondables, que hay una profundidad en la riqueza de Dios y su sabiduría. Nadie entiende la mente del Señor. Nadie puede aconsejarle. ¿Quién puede recompensar al Señor? ¿Quién lo puede recompensar por lo que hace? Nadie puede recompensarlo, solamente sirviéndole, solamente entregándole nuestro corazón. Es que podemos agradecer con un corazón grato, con un corazón agradecido. Podemos decirle, sí, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Y todo lo que estamos en esta sala, en esta sala virtual, podemos postrarnos delante del Señor y podemos decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. El apóstol está diciendo aquí, de acuerdo a lo que está expuesto en el capítulo anterior, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Usted para qué se sacrifica? ¿Se sacrifica tal vez para conseguir bienes? ¿Se sacrifica por la familia? ¿Se sacrifica por los hijos? Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace? Aquí lo que está aconsejando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, todo lo que viene después, dice, no conforméis a este siglo, no tomen la forma de vivir de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice aquí en estos dos textos? De que vivamos para el Señor completamente. ¿Por qué? Porque Él se va a ocupar absolutamente de todo. Pedro lo dice también en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Vivimos ante un Dios, delante de un Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que Él va a preparar todas las cosas, que Él nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos. Ahora, yo voy a poner mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
y no me voy a adaptar a este siglo, a este mundo, sino le voy a pedir que sea transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Que me cambie la mente, que saque lo malo, que despojar, dice allí en Hebreos 4, 12, perdón, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tito dice también que debemos despojarnos, debemos dejar lo malo, debemos dejar lo malo. El Señor va a obrar en nuestra vida. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Debemos rogar al Señor que nos muestre las cosas que tenemos que hacer. Que Él vaya las obras que ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Que el Señor las vaya mostrando cada día. No es como el Boy Scout que hace la buena obra diaria y con eso queda listo, ¿no? El Señor quiere usarnos como instrumentos en sus manos, pero quiere usarnos con una mente santa, con un cuerpo santo, así como dice Tesalonicenses capítulo 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración para concluir la reunión. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Oremos.